Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bajo el llamado del Eterno, el tema del día de hoy, bajo el llamado del Eterno. Y vamos a hablar de Nehemías. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Nehemías perteneció probablemente a una tribu muy especial. Y según los entendidos nos dicen que perteneció a la tribu de donde venía el Señor Jesucristo, la tribu de Judá, y su familia, de haber sido natural de Jerusalén. Vivió durante la dominación persa de Judea, en donde el rey Artajerjes, desde el año 465 al 424, gobernó Persia y lo hizo durante 41 años. Este contexto es importante, amados hermanos, porque nos va a dar la idea del desafío que el Señor trae como símil de lo que vivió, experimentó y realizó Nehemías. Nehemías es identificado como el hijo de Jacalías, para distinguirlo de otros judíos con el mismo nombre. El mismo nombre. El nombre de Nehemías significa: el Señor me ha consolado. Yo quiero que diga usted este día: el Señor me ha consolado. ¿De qué? De angustia, de tribulación, de sufrimiento, desesperanza, adversidades, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia muchas veces. El Señor me ha consolado. Y empezamos el día de hoy hablando en medio de un contexto importante. El nombre de Nehemías no es casualidad. El nombre de Nehemías tenía una razón de ser en su tiempo, en su contexto, y el Señor lo trae para la iglesia en estos tiempos y le recuerda: el Señor me ha consolado. Nehemías tenía un buen trabajo, era un hombre, pudiéramos decir, de éxito, un hombre que vivía bien, cómodamente, disfrutaba de las bondades de su éxito. Trabajaba en la capital, en Susa, y Susa era capital de todo el imperio persa y el lugar donde se encontraba el palacio de invierno, nada más y nada menos que del rey Artajerjes. Por tanto, era un funcionario del gobierno y no era tal vez un ministro, no era un asesor, nada más y nada menos. Nehemías era el copero, un puesto de alta confianza. Hoy tal vez los reyes no tienen copero o los mandatarios no tienen copero, pero tienen gente muy cercana y de confianza a ellos. Pues resulta que Nehemías era ese hombre de confianza. Era una posición de gran responsabilidad y privilegio. En cada comida él probaba el vino primero. En otras palabras, Nehemías estaba dispuesto a sacrificarse por el rey. Nehemías tenía que asegurarse de que no se hubiera envenenado el vino. Imagínense ese trabajo, nada más y nada menos, muy sensible. Un hombre que estaba tan cerca del rey y lo hacía en público, tenía que ser culto. Nehemías era un hombre preparado, capacitado. Nehemías era conocedor de todos los protocolos de la corte. Los coperos asistían al rey en las comidas sirviéndole el vino. Obviamente, es algo fácil de poder entender lo que era ser copero del rey. Eran personas de mucha confianza que a veces actuaban también como consejeros, asesores. Era alguien muy cercano al rey. El rey le pedía consejos, en algunos casos a Nehemías,
Como él tenía acceso al rey, el copero era un hombre de mucha influencia. Imagínense, un hombre de tal influencia para el hombre más importante del reino. Influencia, una influencia que podía ser usada para bien o para mal. Hacía un siglo atrás, en ese contexto histórico, que todo el remanente judío había regresado a su propia tierra. Y Nehemías podía haberse unido al grupo, pero Nehemías escogió algo, escogió quedarse en el palacio. Y usted pudiera cuestionar esa actitud de Nehemías. Usted tal vez pudiera levantar una conjetura, pero le invito a que haga un alto. Resultó que el Eterno tenía un trabajo para Nehemías ahí, como copero del rey. Nada es casualidad, todo tiene una razón de ser, porque Nehemías no hubiera podido hacer el trabajo que Dios le había mandado hacer en ninguna otra parte. Era necesario que lo haga ahí, donde Dios lo había puesto, como copero del rey. El Eterno puso a Nehemías en Susa, en la capital del imperio persa, de la misma forma como puso a Esther ahí en ese lugar generaciones antes, y de la misma forma como puso a José en Egipto para preservar la vida, o como lo puso a Daniel en Babilonia para un propósito grande. Cada uno tiene un lugar y un momento en donde el Señor te ha puesto para que le sirvas ahí. Cuando el Eterno quiere llevar a cabo una obra, Él quiere llevar a cabo un propósito, Él llama a sus siervos. Él llama a sus siervos. Por eso el tema es bajo el llamado del Eterno, porque el Eterno siempre prepara a sus discípulos. Este es el año del discipulado. Este es el año donde nos enfocamos a la iglesia, ahí ya ser discípulos, y los pone en lugares claves, en el momento clave. Nehemías estaba en el lugar indicado, a la hora indicada, para cumplir el propósito del eterno y soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ello, amados hermanos, recordamos: el Señor me ha consolado, el Señor me consuela, el Señor conoce la necesidad de su pueblo, el Señor sabe por lo que atravesaba en esa época ese remanente del pueblo de Dios, como lo sigue sabiendo en este día. Así que vamos a ver 3 momentos en el cual tú y yo, como discípulos de Jesús, estamos viviendo bajo el llamado del Eterno. Y lo primero es la realidad del llamado. Hay una realidad cuando un discípulo se enfrenta a la realidad de su llamado. Todos los discípulos de Jesús, ¿dónde están? Amén. Por lo tanto, todo discípulo de Jesús tiene un llamado. No hay excusa, no hay pretexto para decir: a mí no me llamó, lo llamó el vecino, o lo llamó el de delante, o llamó el pastor. No, el Señor nos recuerda que todo discípulo tiene un llamado. Ahora, para cada uno hay una realidad. Para Nehemías, en su llamado, también había una realidad. Nehemías pregunta: este hombre llamado Nehemías, el Señor me ha consolado con un cargo tan alto, con una responsabilidad tan alta. Él tenía una gran inquietud que Dios le estaba llamando a hacer. Él estaba muy preocupado por la causa de Dios, que debe de ser también un sentir de todo aquel que se identifica como hijo de Dios, sin importar dónde se encuentre. Porque Dios te llama en cualquier lugar, en cualquier momento, en el momento clave y en el lugar clave, para que le sirvas. Un día, Nehemías, que estaba muy ocupado en sus tareas en el palacio, en sus actividades diarias, al dirigirse de un lugar a otro, se encontró de pronto con aquellos del remanente que habían llegado a esa tierra un siglo atrás.
uno de sus hermanos, que acababa de llegar de Jerusalén y probablemente traía algún mensaje al palacio. Y Nehemías se detuvo junto a él y le pregunta lo siguiente. Veamos lo que dice versículo del 1 al 3 de Nehemías 1. Y dice la palabra del Señor, palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, para que no quede duda a nadie, ¿dónde estaba Nehemías? Versículo 2 dice, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, dice versículo 3, me dijeron, y mira esta respuesta, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Poniendo sobre Nehemías la realidad de su llamado, la realidad del llamado que le estaba haciendo. Dios pone un gran pesar en el corazón de Nehemías por la difícil situación que estaba pasando Jerusalén. Pues no fue una imagen muy agradable la que recibió. Muchos quieren ser llamados a servir al Señor en comodidades, en éxito, en bienaventuranzas, en confort. Pero la realidad es importante para todo aquel que está dispuesto a oír el llamado de Dios en su vida. ¿Por qué preguntaría Nehemías acerca del remanente de gente en dificultades que vivían a muchos kilómetros de distancia? Pues él estaba en Susa. Había una gran distancia entre él y esta gente. ¿Por qué entonces Nehemías preguntaría sobre ellos? ¿Quién pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros? Dios. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Y lo hace para que tú y yo podamos comprender que si el tiempo se agota, hay mucho que recorrer aún, porque Dios no quiere que nadie perezca. Hay mucha gente a nuestro alrededor viviendo sin esperanza, viviendo, amados hermanos, en la peor vida que pueda vivir, sin amor. Hay gente rota a nuestro alrededor, hay gente desolada en su interior, hay gente sin esperanza a nuestro alrededor. En el caso de Nehemías, después de todo, él era el copero del rey y pudiera haber tenido ínfulas a un nivel muy alto. Su vida estaba hecha, no necesitaba aparentemente nada. Él estaba completamente seguro dónde estaba sirviendo, en la capital, al rey, un hombre de confianza, un hombre de protocolo, un hombre que estaba pues por encima del sufrimiento, de lo que vivían sus hermanos en Jerusalén. Ahora los judíos estaban desprestigiados, porque como pueblo de Dios habían fracasado. Pues el pecado nunca trae nada bueno para nadie, pues la paga del pecado es muerte. El que vive en corrupción, el que vive en mentira, el que vive en el deleite del mundo, vivirá, aunque de apariencias aparentemente cómodo, pero por dentro rotos. Hay tanto dolor a nuestro alrededor, amados hermanos, amigos, en esta mañana. Hay mucha gente que sufre en silencio. Hay mucha gente resentida socialmente por divorcios, por adulterio, por abandono de sus hijos, hijos desamparados, hijos ausentes, hijos jóvenes que no quieren saber nada de Dios. Y el enemigo está que tira la red y saca para su saco. El enemigo sigue atrapando gente resentida con Dios. Y a nuestro alrededor hay mucha gente que se encuentra como en aquella época se encontraba el pueblo de Dios, fracasada. Lo interesante es que Dios no podía dejar que esto ocurriera. Y sigue siendo interesante de que Dios te levanta a ti y a mí para predicar la palabra y compartirle a aquella gente que aún hay esperanza. 150 años antes, Jeremías les había dado una palabra maravillosa.
Y dice Jeremías 15:5, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? Acuérdense que Jeremías se lo conocía como el profeta que gemía, que lloraba, que estaba angustiado. ¿Cómo habrá sido aquella pregunta? Usted le puede poner toda la emoción a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? El pueblo de Dios estaba viviendo realmente, como lo describe a su momento Nehemías, en su pregunta. Y la respuesta fue realmente triste. Nehemías era el hombre que el Eterno había escogido para hacer un gran trabajo, como a todo aquel que se identifica como discípulo de Jesús. Nehemías preguntó acerca de Jerusalén y acerca de los judíos. ¿Cuántas veces tú has preguntado cómo está tu vecindario? ¿Cómo está tu ciudad? Una ciudad que cada día está más manchada de sangre. Un país que cada día más se mancha de sangre. Un país que cada día más se mancha de dolor. Una región cada día más en conflicto, en angustia, en amenaza de guerra y rumor de guerra. La iglesia se pregunta, como Nehemías se preguntó en algún momento. Nehemías preguntó acerca de Jerusalén, o sea, de lo más íntimo. Pregunta acerca de sus hermanos, porque él tenía un corazón conforme a Dios. Un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón lleno de amor. Si tú y yo hemos venido a Cristo Jesús, como bien lo dice Nehemías, hay que preguntar. ¿Usted se ha preguntado si realmente tiene un nuevo corazón? Porque el Señor es el que pone un nuevo corazón en nosotros. Quita corazón de piedra, pone un corazón moldeable a Él. Ya no tenemos esa mente de mundo, ahora hay la mente de Cristo. Ya tenemos un nuevo sentir, y es de vivir para el Rey, haciendo lo que Él nos mandó. Esta iglesia va a cumplir 67 años. Pero, amado hermano, era como haber estado ahí, aunque no estuve presente. Pero aquellos hombres que recibieron el llamado para poner la primera piedra, aquellas hermanas y hermanos que estuvieron acá, tienen que haber abrazado la misión y hacer discípulos. Porque esa es la razón de ser de la iglesia. La iglesia tiene que ir y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y para eso se necesita tener el corazón que Dios tiene. Para eso se necesita tener amor, compasión, misericordia por las almas perdidas. A veces ni siquiera hay amor para el que está al lado. A veces ni siquiera hay amor para el que comparte la cama. A veces ni siquiera hay amor para el vecino. ¿Cómo va a haber entonces amor para ir y hacer discípulos? ¿Qué fue lo que Nehemías supo acerca de Jerusalén y de los judíos? 3 palabras que realmente son malas noticias. Por eso la realidad del llamado es importante que usted la tenga presente. Porque Dios no lo va a llamar para que usted ande paseando en un jardín de rosas, sino para que realmente tenga el contexto claro hacia dónde Dios lo está llevando. 3 palabras resumen las malas noticias en la respuesta que acabábamos de leer. Remanente, o sea, lo que sobró por ahí, ruina y afrenta. Así estaba el pueblo de Dios. Así estaba ese pueblo sin esperanza. Así caminaba ese pueblo angustiado. Porque el que se aleja de Dios, así vivirá. Todo aquel que aleja a Dios de su vida, todo aquel que aleja la palabra de Dios de su vida, todo aquel que se aleja de Dios vivirá en ruina y afrenta. En vez de ser una tierra habitada por una gran nación, ahora solo había un remanente de gente que vivía ahí. Estaban pasando por muchas aflicciones para poder sobrevivir. Dios no quiere que tú sobrevivas. Dios quiere que vivas y vivas en abundancia. Pues el enemigo ha venido a robar, a hurtar, a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia no tiene que ver con las cosas materiales.
La vida en abundancia es saber que Cristo vive en ti para que tú puedas vivir para Él. Esa es la vida en abundancia. Dios no quiere ver una iglesia que sobreviva. Dios quiere ver una iglesia que viva haciendo lo que Él mandó hacer. Y le dice a la iglesia: id y haced discípulos. Haciendo una analogía con nuestras vidas. En el pasado, sin Cristo, todos vivíamos así: en afrenta, en ruina, en condenación y directo al infierno. Nuestras defensas se habían ido. Los muros de nuestra ciudad estaban rotos. Y a lo mejor nuestras puertas también estaban quemadas, como aquella ciudad. La vergüenza y las cicatrices nos han mantenido distantes por las malas decisiones, porque el enemigo hacía y deshacía como quería en la vida de alguien que no tiene a Cristo Jesús. Nuestras puertas estaban quemadas y nadie tiene acceso a nosotros. Es por eso que un día Dios llamó a un hombre o llamó a una mujer y te predicó el Evangelio de Cristo. Y en aquel momento, cuando el Evangelio de Cristo es predicado a tu vida, buenas nuevas entran a tu vida. Jesús entrando a levantar y a restaurar todo lo que el enemigo había quemado y destruido en tu vida. Porque en un matrimonio donde no está Cristo es fracaso. En una familia donde no está Cristo es fracaso. En una vida que no está Cristo es fracaso absoluto. Es por eso que el Eterno nos ha dado de su palabra. Es por eso que el Dios omnipotente nos da por su palabra el alimento y el espiritual. Déjame decirte, amado hermano y amigo, en esta mañana, que hay muchos hermanos tuyos con hambre y sed de esta palabra, que se lamen por recibir un mensaje lleno de la palabra de Dios. Y muchos que lo tienen al alcance quieren en cambio lo que otros están anhelando y que quieren dejar, que son las fábulas y los cuentos de estos días. El gran libro de Nehemías es uno de los retratos más útiles que tenemos para restaurar nuestras vidas rotas. Pablo dice en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Un hombre con esa característica de este siervo de Dios lo reconoce. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil no puede jactarse de 67 años en la ciudad de Guayaquil. Ya quedó atrás 67 años que los utilizó bien o mal, los aprovechó o no. Lo que tenemos que hacer como generación que le toca hoy recibir un desafío para alcanzar almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero, es ver qué hago de aquí en adelante. Porque alguien puso una base y a nosotros nos toca seguir predicando la palabra de Dios. No necesitamos preocuparnos por nuestro pasado. Si estamos en Cristo, Él ha vencido nuestro pasado. E incluso tomándolo a título personal, mucha gente vive el presente con el pasado en los hombros y lo quiere llevar al futuro. Déjame decirte que jamás habrá un futuro si tú en el presente no te despojas del pasado, porque Cristo Jesús te hizo una nueva criatura. Cristo Jesús ha hecho nuevo todo en tu vida. Jesús está con nosotros. Él siempre nos consuela. Él nunca nos dejará ni nos va a abandonar, como no lo hizo con aquel remanente por el cual preguntó Nehemías. Aferrémonos a las promesas de Dios, pues si en algún momento dado caemos, no nos quedemos ahí. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas veces se va a levantar? Y usted está contando: a ver, el lunes me caí, el martes me caí, el miércoles me caí, ¿y qué pasa la siguiente semana? No lo mire literalmente. Usted y yo sabemos, amado hermano, que si hemos caído en pecado, el Señor dice: venid y confesad
con un corazón arrepentido desde luego, con un corazón que sabe que arrepentimiento es giro de 180 grados. Por eso tenemos que acercarnos, amados hermanos, delante de Él. Tenemos que levantarnos y perseverar en los planes de Dios. Si usted ha hecho cara fea a la misión de Dios, cada vez que se lo convoca, cada vez que se le dice, id y haced discípulos, predique el evangelio, arrepiéntase de su pecado el día de hoy. Y dígale al Señor, no más. Quiero entender la realidad de mi llamado. Y la realidad de mi llamado es como Nehemías, dejar el confort, dejar el estatus, dejar la vida, obviamente que le sonreía, para realmente tomar en sus manos, con la ayuda de Dios, el desafío. Y es que, iglesia, tenemos que proyectarnos a los años que el Señor aún tenga para esta casa de oración. Esperemos en Dios valientemente y Él nos va a fortalecer. Dice Isaías 54:10 lo siguiente: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién le da gloria al Señor en esta mañana? Qué hermosa palabra. Dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, que promete que jamás se apartará de nosotros su misericordia? Gloria a Dios por su palabra, amado hermano. Cuando Nehemías recibió el mensaje, Nehemías recibe esa respuesta, una respuesta que realmente desconsuela a cualquiera. Él reacciona de la siguiente manera, que nos sirve de mucho ejemplo para estos tiempos de la iglesia. Y podemos ver lo segundo, la realidad del entorno. Por un lado, la realidad del llamado. Ya lo comprendió bien, sabía claramente de qué se trataba el asunto, ese pesar que tenía en su corazón, esa angustia. Pero ahora hay que entender la realidad del entorno, del contexto, de lo que estaba pasando a un lado. Cuando un discípulo es afligido por la realidad de lo que lo rodea, cuando tú y yo realmente nos compungimos, cuando vemos tanta violencia, tanta masacre, tanto dolor, tanta extorsión, tanto secuestro, tantos niños abandonados, tantos niños huérfanos, violados, mutilados. Entonces, cuando comprendemos la realidad del entorno, cada cristiano no puede menos que sentir aflicción en su corazón. No puede menos, porque no nos vamos a poner a reír, pues, sino que realmente debemos de ver lo que pasa con este ejemplo que tenemos hoy. Pues Nehemías llora, Nehemías lloró, Nehemías lloró, pero no solamente se dedicó a llorar, Nehemías también oraba. Y dice del versículo 4 y 5 de Nehemías 1 lo siguiente: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Usted alguna vez ha llorado por su ciudad? Bueno, no lo hagamos tan grande. Ha llorado por su barrio. Usted ha llorado por sus vecinos. Usted ha llorado por su familia. ¿Alguna vez usted ha llorado mirando las noticias? ¿Alguna vez usted ha llorado oyendo este tipo de realidad? Pues dice la palabra, me senté y lloré. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pero también ayuné, dice. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Cuando Nehemías supo que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, que sus puertas estaban quemadas y que los sobrevivientes judíos estaban viviendo en angustia y reproche, pues él ayunó. Después de haber llorado, él dijo, bueno, esto no solamente es de llanto, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar delante del Señor. Algo poderoso sucede cuando un discípulo de Dios ora. ¿Usted lo cree? No los escuché. Ahora, los que no dicen amén son los que no oran. No creo. A ver, en esta casa de oración todos oramos. A ver, entonces, algo sucede cuando un discípulo de Dios ora. Amén. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando usted está orando? Aunque usted no lo vea físicamente, hay una guerra tremenda, una batalla. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y alrededor nuestro hay una batalla, hermanos,
En este momento mismo puede pasar que el enemigo quiere callarme, pero el Espíritu de Dios está ahí defendiendo para que su palabra no se deje de compartir. A veces lo vemos de esa manera. Así que si usted es un discípulo de Jesús, usted como hijo de Dios, discípulo de Jesús, aprendiz del Maestro, usted tiene que orar. Y se pone en la brecha, no solo por su vida, lo hace por su familia. ¿Dónde están esos hombres que oran por sus hogares? A ver, levanten la mano aquellos hombres valientes y esforzados que oran por su esposa, por sus hijos. Gloria a Dios por esos hombres. ¿Dónde están esas mujeres, esas guerreras de Dios de oración, que también oran por sus esposos y oran por sus hijos? ¿Dónde están esos matrimonios que oran por su familia? Así es, amado hermano. Hay que ponernos en la brecha por nuestra vida, por la familia. Orar por esta casa de oración, 67 años, pero ya se fueron. Proyectémonos hacia adelante. Por la comunidad. Imagínense aquí a nuestro alrededor tanta gente. Cada vez que nosotros queremos evangelizar nos ponen un DJ ahí al frente, ¿no? Y nos ponen un DJ con una música, hermano, que la carne sabe que esa música le mueve el cuerpo, ¿sí? Y a veces los hermanitos van con el ritmo, ¿no? Pero ahí va la lucha, la carne y el espíritu. Pero más puede el espíritu porque se predica la palabra. Gracias a Dios ya los han callado. Últimamente no los hemos escuchado. Dios ha tenido misericordia del trabajo que se hace. Qué importante, amado hermano, es orar por nuestra comunidad. La intercesión debe de ser siempre el rol principal de un discípulo de Dios. Usted ora por su vecino que está al lado ahorita, por su hermano que está al lado. Usted ora por él. Usted ora por su hermano que está adelante. Usted ora por los diáconos de la iglesia. Alce la mano el que ora por los diáconos, que oran por los ujieres, que oran por los maestros de los niños, que ora por nuestros hermanos de la administración, de finanzas, de todos los ministerios. Usted ora por ellos. Pues bueno, si no sabía que tiene que orar por ellos, hoy hágalo. Comience a hacerlo. Es importante orar todos por todos. El apóstol Pedro declaró algo maravilloso, y digo lo declaró porque es la palabra de Dios que encontramos en Hechos, no porque él declaraba y decretaba, no, pero él declaró algo importante, inspirado por el Espíritu Santo, algo importante en el tiempo de la iglesia primitiva. Y ¿sabes qué? Para nosotros es más importante, parafraseando un poco aquellas palabras, que como esclavos de Cristo, esclavos por amor, siervos del Señor, soulos, doulos y sundoulos, que son siervos y consiervos, dice, lo más importante era orar, decía Pedro, y dedicarnos al ministerio de la palabra de Dios. Es lo más importante y lo más maravilloso, la oración y la palabra. En vez de sucumbir, en el caso ya de nuestro relato central, en vez de sucumbir Nehemías simplemente a la ansiedad o a la depresión, Nehemías le llevó su preocupación al Eterno. Nehemías dice, bueno, esto de aquí es muy grande, yo no puedo hacer nada con esto, voy a ponerlo delante de Dios. Y le pregunta a Dios cómo podía ser usado para poder ayudar. Nehemías nos muestra cómo la obra de Dios se hace. Primero comienza con una persona, luego viene la oración y por último se convierte en la acción valiente. Nunca se olvide de Nehemías, que reconstruyeron los muros de la ciudad de Jerusalén. Jamás se olvide de una mano la espada y en otra mano la pala, por decirlo así, trabajando, haciendo y diciendo. Nehemías buscó solución a su pesada carga, presentando su problema por medio de oración y de súplica al que todo lo puede, al Todopoderoso de Israel. No importa el problema que sea, no importa la situación por la que estés atravesando, Dios siempre tiene tiempo para ti y Dios siempre va a escucharte. Amén. Pero ¿qué necesitas para que Dios te escuche? Al Hijo. Así que si usted no tiene al Hijo, difícilmente lo va a escuchar Dios. Usted necesita al Hijo, porque el único camino para llegar al Padre es Jesús. Así que usted necesita tener a Jesús en su vida. Y si usted tiene a Jesús en su vida, usted tiene la garantía de que Dios lo va a escuchar. Dios jamás va a dejar fuera a un corazón quebrantado, a un corazón contrito y humillado, porque reconoce que no es en sus atributos ni en sus méritos, sino en los atributos y méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso sabemos de que Dios escucha, que Dios no abandona. Él hizo una promesa y jamás la va a romper.
Recordemos que debido a la desobediencia de Israel, ¿qué ocurrió? Acuérdese lo que pasó. Bueno, desobediencia históricamente de Israel, ¿no? Pero ya en el tiempo del rey, ya después de David, después de Salomón, el reino se dividió norte y sur. Por un lado Roboam, por otro lado Jeroboam, y usted conoce la historia de cómo comenzó a venirse de fracaso en fracaso el problema. En medio de ello, pueblos enemigos, naciones enemigas los invadieron y los llevaron cautivos. Usted encuentra eso en 2 de Crónicas 36, puede leerlo en su casa. Ahora, esta era la condición de Jerusalén, arruinada totalmente. La gran ciudad de Dios y del rey David estaba en ruinas. En ruinas. Nuestras vidas son delante de Dios. Lo que eran los muros para Jerusalén, si no tenemos a Cristo Jesús. Si una familia, si una nación, si un pueblo saca a Dios de su vida, eso es lo que va a pasar. Cuando las ciudades, los países quitan a Dios y ponen a sus ídolos, pasa lo que pasa. Pero cuando una nación se arrepiente e incluye la Biblia en su constitución, la Biblia las pone en las escuelas, la Biblia va a los hogares, la Biblia como norma de fe y conducta, pues déjame decirte que las cosas cambian. Pero alguien que se aleja de Dios jamás tendrá un buen fin. En ese sentido, Jerusalén estaba en ruinas, como cualquier vida que no tiene a Cristo Jesús por el pecado. El fracaso de los judíos se debió al pecado, a su dura cerviz, a su idolatría, a que llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo, a vivir vidas en dos tipos de tierra. Uno era el mundo y otro la iglesia. Y eso realmente trae problemas. Versículo 6 de Nehemías 1, por favor leamos. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué más dice ahí? Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no era responsable de esos pecados pasados, no, por ningún lado, pero él los reconoce, los hace suyos, los hace de sus padres. Él no actuó como en el Nuevo Testamento, tal vez los fariseos, ¿no? Acuérdese de la postura de los fariseos, simples espectadores del pecado y de los demás, y jamás asumirían ni siquiera el propio de ellos. Así como su presencia se alejó del pueblo, que se volvió idólatra y cayó en el pecado, Dios permanece alejado de todo aquel pecador en rebelión. Por eso es necesario arrepentirse, por eso es necesario hoy hacer un alto, por eso es necesario de poner la mirada en Jesús y hacerlo con un corazón contrito y humillado. Pues Nehemías era un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que dependía totalmente del Señor para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Nehemías estaba acercándose con esa respuesta que había recibido de la realidad del llamado. Ahora necesitaba tener claro cuál era la realidad del entorno. Un pueblo que había sucumbido al pecado, a la desobediencia, y estaba en ruinas. Pero él no se amilanó. Él no dijo: hasta ahí nomás, Señor, esto aquí como no es mi competencia, como no es mi responsabilidad, pues ahí te queda el problema. Más bien, Señor, dime cómo puedo ayudar, cómo puedo servirte, cómo puedo ir y hacer lo que tú nos has mandado como iglesia. Y hacer discípulos. Nehemías tuvo éxito simple y llanamente porque recibió, y antes de eso buscó la guía de Dios. Cuando usted busca la guía soberana de Dios ante una situación, Dios le garantiza, amado hermano, que todo lo que haga, los que amamos a Dios, las cosas nos van a ayudar a bien. Cuando los hijos de Israel fueron a luchar, por ejemplo, contra Amalek, solo como un dato referencial, Moisés escogió la montaña de la oración, dice un teólogo, antes de coger el valle de la batalla. Los israelitas ganaron. Por ejemplo, cuando Abraham se enteró de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, porque Dios se lo dijo, ¿qué hizo Abraham?
cogió un Uber, un taxi, cogió su carro y se fue rápido a decir lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Jamás. Lo que hizo, y según lo que dice Génesis 18:22, pero Abraham seguía estando delante del Señor. Antes de correr a las ciudades para advertirles del peligro, es mejor acercarse a Dios. Es mejor interceder ahí delante del Señor. Es mejor buscar el rostro del Señor. Es mejor pedir clemencia. Al final del día, el trabajo que hizo de interceder Abraham delante de Dios provocó que Lot y al principio era la familia, pero la mujer, usted sabe lo que le pasó a causa de la desobediencia, pero por lo menos las hijas se salvaron. Hay resultado cuando un discípulo de Dios busca oración. En ese sentido, amados hermanos, los consejeros le informaron a Nehemías que Jerusalén estaba en ruinas. Habían ruinas por todos lados. Nehemías sentó los cimientos de la oración antes de sentar los cimientos de piedra. Antes de tomar una piedra para poner en los muros derribados, primero Nehemías oró. Oración. Si usted no tiene una vida de oración, si usted no busca a Dios en oración incesantemente, orar sin cesar, pues nada va a pasar. Si usted hace las cosas a la inversa, las cosas van a ser difíciles. Él buscó primero poner cimientos de oración antes de cimientos de piedra. La vida de oración de Jesús, nuestro mayor ejemplo. Recuerde, se levantaba temprano para orar. Lo hemos estudiado por mucho tiempo. Él despedía a la gente para ir a orar a un lugar solo. También ascendía al monte para orar. Creaba modelo de oración. El Señor Jesús era un testimonio viviente para todos sus seguidores de oración. La oración es poderosa. E incluso antes del Via Crucis doloroso hacia la cruz del Gólgota, Jesús oraba. Se fortalecía en oración. Jesús impregnaba sus palabras y sus obras en oración. Cosas poderosas suceden cuando nosotros hacemos lo mismo. Si tú estás pasando por un problema difícil y complejo, pues busca a Dios en oración. En esta casa de oración te vamos a guiar siempre a que debes, antes de cualquier decisión o acción, ponerte en oración delante del Señor. El Señor lo dice en serio: hay que orar cada día, es mandato de Dios. Orad en todo tiempo, orad sin cesar. Finalmente, amados hermanos, la realidad de la visión. Por un lado, la realidad del llamado, la realidad del entorno, ahora la realidad de la visión. Dice Nehemías 1:11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído, otra vez, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, no solamente de él, sino de todos aquellos que se suman. Dice: quienes desean reverenciar tu nombre. Quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué interesante. Qué interesante. ¿Usted cómo va a recibir la visión de lo que hay que hacer de aquí en adelante? ¿Cuántos años más le quedan a esta iglesia? ¿Usted cuántos cree? 10 años más, 20 años más, 1 año más, 67 años más, 100 años más. ¿Cuántos? ¿Cuántos cree? Tal vez a la vuelta de la esquina nuestros niños que hoy se pasean por acá son los que están dirigiendo esta obra. Y tal vez son nuevas generaciones. Y qué hermoso sería aquello, ¿no? ¿Cuántos años más? Qué importante, como bien lo dice Nehemías, tu siervo y la oración de tus siervos. Una visión compartida. Tenemos una visión compartida. Y pregúntese si en estos 8 últimos años usted ha hecho énfasis en alcanzar almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. ¿Qué es la razón por la cual la iglesia, como bien lo dice este año, y haced discípulos? Pero no solo en el 2025, sino todos los días de nuestras vidas. El Señor anhela que todos aquellos que hoy oran por seguir en la visión también se sumen a una vida de oración y de acción. Porque no es posible, amados hermanos, que usted se identifique como cristiano evangélico, que usted se identifique como seguidor de Jesús y no le haga caso a Jesús. ¿Usted es seguidor de Jesús?
Bueno, para los que dijeron amén, ¿sí? ¿Usted es seguidor de Jesús? Amén. ¿Usted le hace caso a Jesús? Amén. A ver, no, yo no escuché. ¿Usted le hace caso a Jesús? Amén. ¿Sabe lo que Jesús le dice en Mateo 28, 19? ¿Qué dice? Y aquellos que dicen que le hacen caso a Jesús, dice, y haced discípulos. Amado hermano, ¿usted está haciéndole caso a Jesús? ¿O qué necesita? ¿Un curso intensivo? ¿Necesita un título, un certificado? Usted lo puede hacer día a día. Si no lo ha hecho es porque no le ha dado realmente el deseo. Porque si usted tiene el deseo, siendo obediente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres son el Dios eterno del universo. Y nos hace referencia que todo hijo de Dios recibe esta misión. Y haced discípulos. Mientras en el caso de Nehemías sucedía todo esto, Dios estaba obrando. Cuando usted le pide a Dios en oración, Dios va a orar aunque usted sus ojos no lo vean. Dios ya estaba obrando detrás del escenario para darle toda la facilidad a Nehemías y pueda obtener el éxito de la obra que se había planteado. El Eterno influencia a las personas influyentes. Cuando Nehemías comienza a llorar y a orar sobre la desgracia, de la ruina, de la realidad, del entorno, de la realidad del llamado, dice Nehemías 2, del 3 al 5. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Qué hermosa es la vida de Nehemías, ¿no? Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Qué hermoso que cada vez que él iba a dar un paso, siempre antecede la oración, siempre antecede a que Dios haga ya el preparar el terreno en ese lugar. Luego que Nehemías se ganara el favor del rey, a lo que pedía permiso para dejar su puesto y regresar a Jerusalén para inspeccionar la ciudad, por medio de la riqueza del imperio persa, que es lo más interesante, ¿no? Cómo Dios utiliza todo eso, todo lo que el enemigo del pueblo de Dios, al final del día eso era lo que ocurría. Dios suple con esos recursos y esa riqueza del imperio. Dios suple los recursos que Nehemías necesitaba para reconstruir el muro. El muro. ¿Cuántos de ustedes han sido preparados de repente en una institución educativa, secundaria, universitaria? ¿Cuántos de ustedes tal vez a través de sus propios trabajos hoy en día también pueden ser bendecidos para llevar el evangelio de Dios a las naciones? ¿Cuántos de ustedes han utilizado esos recursos que Dios le ha dado para ponerlos al servicio del reino? ¿Cuántos de ustedes han podido servir al Señor incluso con lo que en su trabajo los han preparado, capacitado para que mañana más tarde usted sea de bendición? ¿Cómo no darle gloria y honra al Señor cuando vemos tantos hombres y mujeres que lo que de gracia han recibido, de gracia lo comparten en la obra del Señor? Todo eso, amados hermanos, dice Nehemías 2, del 6 al 8. Voy a leer unas partes nada más. En el versículo 6 dice: y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Pero dice algo el versículo 8 también: y carta para Asac, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. Ahí están los recursos del imperio persa a favor de la reconstrucción, del propósito, de la visión, del llamado, del trabajo que Dios le había dado a Nehemías. Y dice ahí: para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Eso es real, no es ficción, no es una novela, no es un cuento de fábula, es un hecho real que está en la historia de todo aquel que se interesa de ir y mirar lo que Dios hace por su pueblo. Pero para que Dios obre a favor del pueblo, siempre va a necesitar
Hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer la razón de ser de por qué estamos en esta tierra. ¿Por qué el Señor aún nos tiene en esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese. Bueno, no tanto un por qué, ¿para qué Dios aún nos tiene en esta tierra? Ya somos salvos en Cristo, ya nuestros pecados han sido perdonados, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, pero pasan 5, 10, 15, 20 años desde que recibimos a Jesús y seguimos peregrinando en esta tierra. ¿Para qué Dios lo tiene a usted? ¿Porque es bonito? ¿Porque es bonita? ¿Porque le cae bien a la gente? ¿Para qué Dios lo tiene en esta tierra? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Para qué? ¿Para que sea una carga para alguien? ¿Para que siga pagando impuestos? ¿Para que siga sacando títulos? ¿Para que siga amasando fortuna? ¿Para qué Dios lo tiene en esta tierra? ¿Para que siga disfrutando de su familia? ¿Para qué? Pregúntese el día de hoy, ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió que Nehemías esté en Susa como copero del rey? Para un propósito. Y si aún tú no encuentras el propósito de Dios en tu vida, por el cual estás en esta tierra, hoy te animo a que te despojes de todo prejuicio. Quítate toda venda, quítate todo peso, quítate todo aquello que hoy te tiene mirando al piso y levanta la cabeza y mira al Dios vivo y verdadero, a Jesús sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, quien nos ha dado un propósito en esta tierra. La realidad, amados hermanos, del llamado es donde Dios te quiere poner a servir. Tú no le dices al Señor, llámame, porque siempre vamos a escondernos. Es el Señor el que te llama y debemos de estar dispuestos a decirle, heme aquí. Si tú me llamaste, voy a servir con lo que tú me has dado. ¿Para qué estamos en esta tierra? No ha de ser para consumir más oxígeno, no ha de ser para quitarle el tiempo a nadie, ha de ser para que usted y yo cumplamos el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra. Nehemías tenía un propósito y tú también. Así que, iglesia, levántate. Levántate el día de hoy. Levántate. Hemos recibido una visión, y una visión que la podemos cantar, recitarla, memorizarla, pero si no la hemos interiorizado, si no estamos conscientes del propósito. Ahora, yo no sé si usted le está escondiendo todos los talentos al Señor, y el Señor está que llama, y usted se hace que le han cortado la línea. Y puede ser que usted haya boicoteado su relación con el Señor, y por eso tal vez la llamada no es tan fluida. Tal vez usted se está encargando de cerrar la Biblia cada día y solo la abre una vez cuando se acuerda. Tal vez usted está entretenido en otras cosas y no hay oración en su vida. Tal vez está tan entretenido en los ministerios de la iglesia que se ha olvidado de su relación con Dios. Y te digo, la relación es muy importante. Hagamos lo que Nehemías nos enseña. Con un corazón compungido, contrito y humillado, nos acercamos al Padre y le podemos decir en este día, Señor, perdóname, perdóname. La realidad del llamado es fuerte. La realidad del entorno es sumamente preocupante. Pero sé que tú tienes una visión que nos has dado a cada uno de nosotros. Y no podemos hacernos de la vista gorda. Miremos hacia arriba, miremos a Jesús, miremos al autor y consumador de nuestra fe. Dejemos de desperdiciar nuestra vida mirando al mundo y las cosas que están en este mundo. Oremos. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.